Muy bienvenidos todos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 8 del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo propio de San Lucas. Y lo que vamos a encontrar en el texto de hoy, que nuevamente es del capítulo 6 de Lucas, es, es un lenguaje que nos acerca tanto a la predicación de Cristo. Sobre todo, y yo espero que tengamos todos esa experiencia, sobre todo es el sentir esos toques de pedagogía y de ironía, de sana ironía que hay en las palabras de Cristo y que ya verán ustedes, se notan mucho más en la lengua griega que en latín o en español. Pero pidamos primero la gracia del Espíritu Santo, la pedimos por la intercesión de María Santísima, aquella mujer, aquella preciosa elegida de Dios, en quien la palabra se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos con el texto entonces. Nosotros hablamos de exégesis simple porque lo que hacemos básicamente es estudiar un poco el vocabulario. No entramos en tanta profundidad de la lengua griega, ni de sintaxis, ni de análisis gramatical. Más bien miramos un poquito el vocabulario. Otras personas podrán hacer seguramente un estudio mucho más profundo. Yo trato de compartir lo que conozco. Vamos entonces con el texto, primero en español, Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 45, 7 versículos. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo y a la inversa no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. Hagámonos primero una idea de conjunto de estos 7 versículos. Claramente, Cristo está aquí en uno de sus temas favoritos, que es esa dinámica entre lo interior y lo exterior. Podemos decir que todo este evangelio es como un llamado, un llamado profundo a que empecemos por lo interior. Así, muy rápidamente examinemos cómo se da esto y luego vamos al detalle de ciertas palabras. Lo primero es, en ese camino, en esa peregrinación, en ese redescubrir el corazón, lo primero es, no te creas, no te creas tan líder, no te creas tan guía de otros. Quizás estás ciego. Este es un tema que aparece más de una vez en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, encontramos allá en el capítulo 9 de San Juan, encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo cura a un ciego de nacimiento. Y en esa curación, al final, tiene una discusión con los fariseos. Y entonces ellos le dicen, ¿y es que estamos ciegos nosotros? Y él les dice,
Si ustedes estuvieran ciegos, ese no sería problema. El problema es que ustedes creen que ven. O sea que en Juan capítulo 9 está una advertencia muy parecida a esta de aquí, lo del ciego que guía a otro ciego. Y luego en el Apocalipsis encontramos también en una de las cartas, aquellas cartas que se dan a las 7 iglesias, bueno, en una de esas cartas se le dice expresamente a la comunidad: tú crees que ves, tú estás seguro de que ves, pero, pero en realidad eres ciego. Dice, eso es a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 del Apocalipsis. Le dice, este es el mensaje profético que se le da a la iglesia o a la comunidad cristiana de la Odisea. Tú dices, soy rico, nada me hace falta, y no te das cuenta que eres pobre, necesitado, ciego y desnudo. Ciego, no te das cuenta de tu ceguera. Esto tiene que ver también con otro pasaje de Mateo, donde dice Cristo: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? De nuevo es Cristo siempre advirtiéndonos a que no creamos que vemos mucho y no creamos que entonces estamos autorizados para guiar mucha gente. Antes de conseguir seguidores, pregúntate a quién estás siguiendo tú. Ese es el versículo 39. Luego, antes de creer que sabes mucho, pregúntate si ya eres como tu maestro. No está el discípulo por encima del maestro. Luego en el versículo 41, antes de querer corregir a otros, corrígete tú. Si te das cuenta, todo el sentido de este evangelio es una tremenda invitación, una hermosa invitación a que hagamos la peregrinación hacia adentro, a que empecemos la limpieza adentro. En el mismo sentido, por supuesto, está la advertencia que dice: mira, no le digas al otro, yo te voy a limpiar, te voy a mejorar tu ojo, si tú tienes tremenda viga en el tuyo. Entonces, esto para que tengamos una idea general de por dónde va este texto del Evangelio. La idea general es un viaje, una peregrinación hacia adentro para descubrir que primero tenemos que limpiar nuestras intenciones, tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que buscar la luz, porque probablemente estamos ciegos. Bueno, con esa idea de conjunto vamos ahora sí al texto griego. Eipende kai parabolen autois. Obsérvese que una parábola, pues no es solamente en griego, la parábola no es solamente lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar parábola, es decir, un relato que tiene distintos personajes y tiene una acción más larga o más corta. Parabolé en griego, pues básicamente significa una comparación. Eipende kai parabolen autois, les dice una parábola. Metiu duinatai tiflon hodegein. Es una pregunta. Ese meti es un interrogativo negativo. Es algo así como: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Tiflos es ciego. Jodegeo, se alcanza a reconocer la palabra jodos, que es camino, de donde viene jodos, método, es con el camino, o la manera de ir con el camino. Jodegeo es liderar, es ir delante, en un camino, por supuesto. ¿Acaso puede un ciego guiar por el camino a otro ciego? Uji ampoteroi eis bothinon empesuntai. No caerán ambos. Anfoteroi quiere decir ambos. Tiene esa palabra el griego. Entonces, en química hay unas sustancias que se llaman los anfóteros. Uji amfoteroi eis bothinon empesuntai.
Pesunta y en pipto es, es, eh, es empujar, básicamente. Pipto es como, pipto es caer. Entonces, en pipto es como, no, me corrijo, no es exactamente empujar, es como caer adentro. Es como si dijera en pipto, caer dentro de algo, caer en un hoyo, por ejemplo, en este caso. Bodhinon es ese hoyo, ese hueco. Entonces, así empieza Cristo a advertir. Mira, si puedes realmente guiar a otros, me parece tan útil esta pregunta de Cristo, porque el verbo que se utiliza es dunatai, que es el verbo que indica lo que es posible, lo que se puede hacer, lo que uno es capaz de hacer. ¿De verdad estás capacitado para guiar a otros? Es una muy buena pregunta. En el siguiente versículo, ¿qué nos encontramos? Ουκ έστι μαθητές hyperton didáscalon. No está macetés es el discípulo, no está el discípulo, hyper, ¿no? Acuérdate, hyper indica el estar por encima, entonces una hipertensión es una tensión que está por encima del valor normal. Entonces aquí tenemos hyperton didáscalon. El verbo didasco es enseñar, didáscalos es el maestro. Entonces el maestro no está, el discípulo no está por encima del maestro. Luego viene un verbo muy bonito, catartizo. Catartizo es el verbo que indica algo que está, catá es una preposición, en este caso preposición inseparable, una preposición que indica según, por ejemplo, en las Biblias en griego, cuando se habla del Evangelio según San Lucas es catá lucan, según San Marcos, catá marcon. Entonces, catá es según. Y la raíz propia de este artizo, catartizo, que es lo que encontramos aquí, la raíz propia es lo que está hecho completo, es el completar, es el completar. Entonces dice Cristo, catertismenos de paz, hijos jodidáscalos autún. Entonces vamos por partes con esta frasecita. Jos es la conjunción de comparación como jodidáscalos autú como su maestro. Estai, verbo eimi, es del verbo ser, será como su maestro. Literalmente será como el maestro de él, será como su maestro. Catertismenos de paz, ese paz, pasa pan, pues indica todo. Entonces, todo el que esté catertismenos, que obviamente es un participio pasivo, todo el que esté, traducen aquí al español, bien formado, pues literalmente es el que está completo. Artios, en griego, indica lo que está bien ajustado, está bien hecho, está bien hecho. Nosotros utilizamos la palabra, utilizamos esa palabra bien con una amplitud, con un rango muy, muy amplio. Pero nosotros debemos saber que en estos idiomas, cuando se dice, por ejemplo, ágathos, eso es bien, pero es como un bien en el comportamiento, es un bien moral, es un bien en la virtud. Mientras que artios es lo que está bien, bien armado. Entonces, Cristo está presentando el camino del macetés, el camino del discípulo, lo está presentando como aquel que va en proceso de ensamblarse, de estar bien armado. La partícula katá, la preposición inseparable katá, está destacando que es
de principio a fin, que es según lo que está bien ajustado. Se pierde un poco de ese significado tan robusto en griego, se pierde un poco de ese significado cuando nosotros nos vamos al español, donde dice, el que esté bien formado, no, catertismenos. Catertismenos es mucho más que eso. Catertismenos es el que está perfectamente hecho, el que está bien ajustado. Haz de cuenta como aquel que resiste. Como una silla bien ajustada, pues soporta bien el peso que se le pone encima. Una silla mal ajustada probablemente se va al suelo cuando alguien se siente. Entonces, el catertismenos aquí, el catertismenos macetés, el discípulo bien armado, es el que resiste la prueba, es el que está bien hecho, es que está completo. En latín, la manera como traducen este catertismenos es perfectus. Non est discipulus super magistrum. No está el discípulo por encima del maestro. Perfectus autem omnis, erit sicut magister eius. Perfectus. Sí, un modo de traducirlo sería perfecto. Lo que te estoy destacando es que la traducción por que esté bien formado, eso es como muy ambiguo, muy diluido, muy suave. Esto es más fuerte. Entonces, lo que Cristo está preguntando aquí es, o lo que Cristo está enseñando aquí es, que el discípulo que esté catertismenos, el discípulo que esté bien ajustado, es decir, el que resiste la prueba, el que aguanta el peso, el que no se desarma, ese es como el maestro. O sea que esta es también una descripción de cómo es Cristo. Cristo es ese maestro que aguanta, que no se quiebra bajo presión. Es ese maestro que cuando llegue la hora de la pasión va a permanecer fiel. Como dicen en México popularmente, no se raja. Entonces el catertismenos es el discípulo que no se raja, porque está bien ajustado. Entonces pregúntate si tú eres así. Pregúntate si tú estás bien ajustado. Pregúntatelo. Ya que quieres guiar a otros, ya que quieres enseñar a otros, pregúntate cómo estás tú y si estás bien ajustado. Una gran pregunta. Todo eso viene de catertismenos, que en latín tradujeron por perfectus. Es el perfectus. Una traducción usual al inglés dice fully trained, o sea, el que ha acabado su entrenamiento. Bueno, da la idea, ¿no? Da la idea. Pero la riqueza de catertismenos es difícil de traducir. Es el que está bien ensamblado, el que está bien ajustado, es el que ya resiste la prueba, es el que es de fiar, ese es el discípulo del que nos está hablando Cristo. Ti de blepeis to carfos to en to oftalmó tu adelfusu, ten de docon ten ento idio oftalmó, u catanoeis. Ti. Es uno de los modos de preguntar en griego que informalmente aquí se podría traducir, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que blepeis del verbo blepo, que es mirar? ¿Qué es eso de que miras, tocarfos, to en to oftalmó tu adelfusu? ¿Qué es eso de que miras el carfos, to en to oftalmó? Oftalmó pues es ojo, ¿no? De ahí viene la oftalmología. Entonces, miras el carfos,
To en to oftalmó tu adelfosu. Adelfos es hermano. Miras el carfos en el ojo de tu hermano. Carfos lo han traducido de distintos modos. Aquí traducen brisna, que es una traducción posible. Pajita es una traducción posible. Pero en el origen, carfos se refiere a, a una astilla. Esa es la traducción más cercana. Y esto es interesante porque aquí está uno de esos toques, esos suaves toques de ironía que tiene, que pone Cristo en su predicación. Lo interesante de traducir por astilla o astillita es que la astilla está hecha del mismo material que el docós. Docós, esto que tenemos aquí, carfos, está hecho de madera, usualmente es una astilla, y docós es madera. Pero docós es la viga de madera. Entonces, fíjate que se entiende mejor la comparación de Cristo cuando entendemos que ambas son madera. No miras la astilla. A ver, miras la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no miras la viga que tienes en el tuyo. Ambas son madera. A ver cómo traducen en el latín esto. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, travem autem quo in oculo tuo non consideras. Obsérvese, bueno, festucam sí, puede ser eso, es como un pedacito de madera, es una buena traducción de carfos. Entonces, ahí está la palabra de Cristo. Y dice, ten de docon, ten ento idio oftalmo, y la viga, la que está en tu ojo, catanoeis. En latín tradujeron por consideras, del verbo considerare, que es como mirar con atención. Pues por ahí va catanoeis. Aquí tradujeron, no reparas en la viga que hay en tu propio ojo. Catanoeo es, bueno, reparar no en el sentido de reconstruir, sino en el sentido de darse cuenta. De nuevo creo que se queda corto, porque catanoeo, como estos otros verbos que tienen esa raíz de catanoeo, de nuevo, es un verbo fuerte. De hecho, pues ese noeo ya nos está hablando de conocer. Entonces, catanoeo, pues nos está hablando de un conocimiento. Está hablando de un conocimiento que es como reconocer. Tal vez en vez de repararse, yo lo dejaría por reconocer. Así que una traducción de este versículo podría ser, ¿cómo así que miras la astilla en el ojo de tu hermano y no reconoces la viga en tu ojo? Creo que eso respeta bastante bien el texto griego. Y entonces insiste en la comparación. Dice aquí Cristo, pos dynasai. Pos dynasai. ¿Cómo puedes? Pos dynasai legen to adelfoso. ¿Cómo puedes decir, lego, decir, cómo puedes decir a tu hermano, legen en infinitivo, claro, adelfe, afes, ekbalo to carfos, to ene, to ento oftalmosu. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, afes, permíteme, o deja, ekbalo, eso es extraer, déjame sacar la astilla, nosotros seguimos con la traducción de astilla, déjame sacar la astilla, to ento oftalmosu, de tu ojo, porque él está hablando al hermano, autos ten ento oftalmosu, docon u blepon. ¿Cómo puedes decir
voy a sacarte la astilla de tu ojo y no miras la viga que tienes en tu ojo. Hipócrita, ekbale proton, tendocon ek tu oftalmusu, caitote, y entonces saca primero la viga de tu ojo, y entonces diablepseis tocarfos to en tu oftalmotua del fusu ekbalein. Y entonces verás bien, fíjate que está de nuevo la raíz blepo, esta vez por supuesto está en futuro, pero es diablepo. Diablepo, blepo es mirar, diablepo es como mirar a través, es como mirar detenidamente, es como mirar con cuidado. Eso se pierde en la traducción al español. Dice, podrás ver para sacar la brizna. Por lo menos debería decir, podrás ver mejor o podrás ver bien. Tocarfos para sacar la astilla en el ojo de tu hermano. Sacar es ekbalein, del verbo ekbalo. Entonces, diablepseis es el verbo que se utiliza para decir sacar bien. Dice la traducción latina, eice primum traben de oculo tunc perspicies. Perspicies es la manera como traducen diablepseis. Entonces, con perspicies se intenta decir en latín lo mismo que en diablepseis, es mirar bien. El problema no es que tú quieras ayudar a tu hermano, está muy bien que tú quieras ayudar a tu hermano, pero no estás viendo bien para ayudarlo. Es interesante en este versículo, que es un versículo un poquito largo, cómo se utiliza el verbo blepo para la mirada sobre tu propia viga y el verbo diablepo para la mirada sobre la astilla de tu hermano. La astilla en el ojo de tu hermano. Observa que es blepo y diablepo. Blepo es mirar, mirar. No miras tu viga. Entonces, para darme cuenta de mis defectos, debería bastar el verbo mirar. Para darme cuenta de los defectos del otro, necesito diablepo. Necesito mirar muy bien, porque es demasiado fácil equivocarse al opinar de otra persona. Fíjate esa sutileza que hay ahí, pero esa sutileza tan interesante entre blepo y diablepo. Para ti debe bastar el blepo, pero para tu hermano, por favor, diablepo. Es decir, examinar con cuidado. Es muy fácil que te equivoques. Ugarestin, dendron. Entonces, esa es la purificación. Hasta el versículo 42, Cristo nos está hablando, podríamos decir, de la purificación que es necesario tener. Repasemos muy brevemente cuál es esa purificación. Lo primero en el versículo 39 era, no te creas tan líder. Lo segundo en el versículo 40 era, no te creas tan maestro. Y en el versículo 41 era, no te creas tan corrector de otros, no te creas tan corrector de otros. Pos dynasai, legento adelfosu, adelfe, aves ekbalo tocarfos tu en tu oftalmosu, autosten ento oftalmosu, docon ublepon. ¿Cómo así que no miras la viga que tienes? Saca la viga, proton, saca la viga. Entonces la purificación de la mirada y la purificación del corazón es saca la viga. La viga que tienes en tu ojo, sácala. ¿Cuál es esa viga? Pues ya se pueden dar distintas interpretaciones espirituales. Por ejemplo, esa viga puede ser el amor propio, pueden ser los propios intereses, pueden ser los miedos que nos tienen prisioneros, la propia conveniencia. Esa es la viga que solemos tener. Ugarestin, dendron calón, poyun carpón sarpón. Hay una cierta rima en carpón sarpón. No, pues no hay. Dendron calón, poyun carpón sarpón. Fíjate que es fácil de recordar, como suena en griego, ¿no? Ugarestin,
Dendron calón, poyún carpón sarpón. No hay árbol calón, un árbol bueno. Fíjate los distintos modos de decir bueno, ¿no? Teníamos el bueno moral, que es ágatos. Tenemos el bueno de una cosa que está bien armada, ese es artios. Tenemos el bueno de algo que funciona bien, que produce lo que se espera, que ese es calón, aquí, o calos. Dendron, por supuesto, es árbol. Ugar estin dendron calón poyún carpón sarpón. No hay árbol bueno. Poyún, del verbo poyeo, que es producir o que es hacer. No hay árbol bueno que haga carpón, carpos es fruto, fruto, sarpón. Es lo que se suele llamar fruto malo. Pero de nuevo, el texto griego nos da un poquito más. ¿Qué es sarpos? Claro, sarpos es algo dañado. Pero te cuento esto, ¿sabes por qué está dañado? Es el caso típico de la fruta que, como decimos, se pasó. Carpón sarpón es una expresión que tenía que sonar demasiado, o carpó sarpó sería el nominativo, que tenía que sonar demasiado en los oídos de aquella gente. Porque cuando Cristo dice carpós, sarpós, está diciendo el fruto que se echó a perder. Haz de cuenta cuando uno tiene un frutero y distintas frutas, qué sé yo, ciruelas, manzanas. Si tú no te comes esa manzana o esa pera en un tiempo, entonces se daña. Se daña porque está demasiado madura. A ver cómo traducirán esto al latín. Este es el 43. Non est enim arbor bona. Árbol es femenino en latín. Non est enim arbor bona, faciens fructum malum. Nos habla de fruto malo. Insisto, sarpos no es simplemente fruto malo. Es un modo particular de fruto malo. Es un modo particular de fruto malo. Saprón, yo he estado pronunciando sarpón y es saprón. Saprón. Saprón es el fruto malo, pero malo porque se pasó de maduro. ¿Esto qué importancia tiene? ¿A qué alude Cristo con esto? Y dice, Ude palin dendron saprón, poyún carpón calón. Ude palin, palin, o sea, de nuevo, tampoco de nuevo, o como traducen aquí a la inversa, no hay árbol saprón que haga o que produzca fruto bueno. Entonces, en su origen, la palabra sapros, está indicando lo que está dañado, pero está dañado por demasiado maduro. Yo no sé si estoy hilando muy delgado, pero ¿sabes una cosa? Me llama la atención que se utilice ese sapros ahí. Me llama la atención porque fíjate cómo los fariseos, por ejemplo, ellos estaban demasiado maduros. O sea, ellos atendían a la ley de Moisés, pero además de la ley de Moisés, ellos le montaban encima todas esas interpretaciones de los escribas, hasta volverse una carga insoportable. No sé si me explico. Eso es sapros. Ese es el exceso. Eran tan religiosos que no les sirvió Cristo. Eran tan seguidores de Moisés que no les sirvió aquel a quien Moisés anunció, el Mesías.
Hay un dicho que se escucha en mi país: más papistas que el Papa. Entonces, quizás esta palabra sapros aquí tiene un poco ese sentido. Es decir, tiene el sentido de, del fruto que es excesivo. Porque es que uno peca muchas veces por exceso. Piense usted, por ejemplo, en la persona psicorrígida. Piense usted, por ejemplo, en la persona fanática. Piense usted, por ejemplo, en la persona que cree que puede juzgar a todos los demás y que conoce las vidas de todos, obviamente para situarse por encima. Los adversarios de Cristo no fueron, en primer lugar, las personas que se quedaron cortas, que no dieron la medida. Los que no dieron la medida fueron los pecadores, publicanos, prostitutas. Fueron los que no dieron la medida y esos no eran adversarios de Cristo. Los adversarios de Cristo eran los sapros. Los adversarios de Cristo eran los que se creían más que Dios, los que tomaban el lugar de Dios. Eran los fanáticos, eran los psicorrígidos. Eran ellos los que realmente daban un fruto carpón saprón, un fruto de muerte, un fruto dañado. Hekaston gar dendron, ectu idiu carpu ginosketai. Hekaston, cada uno, dendron, cada uno de los árboles, cada árbol, ectu idiu carpu, de su propio fruto, ginosketai, se conoce, en voz pasiva está. Ginosco es conocer. Se conoce por su propio fruto. Ugar, ex, acanzón, sylegusin suka. Pues no se, sylegusin, no se recogen, suka son los higos. Está conjugado en tercera persona plural, que es, digamos, un modo impersonal que se utiliza a veces en griego. Es como cuando usted utiliza esta expresión. Dicen por ahí, dicen está en tercera persona plural, ellos dicen. Pero cuando usted utiliza la expresión dicen por ahí, ese dicen, es decir, el ellos que dicen no es lo importante. No es lo importante. El ellos no importa. De modo que la expresión dicen por ahí es una expresión muy semejante, así se dijera, se dice que tal cosa. O sea, es un impersonal. Así aparece aquí el verbo sylegusin. Sylegusin. El verbo sylego es recoger. Entonces, ex acanzón, exacantón, ¿y qué es acanzón? Son las espinas. De las espinas no se recogen higos. Ude ekbatu, stafilen, trigusin, trigosin. Nice, trigosin es cosechar. Ese verbo lo vimos por allá varias semanas atrás. Ekbatu, es decir, la zarza, de la zarza, de un matorral, de un rastrojo, dicen en algunas partes, de un matorral, no se cosechan staphylen, staphylen. Staphyle literalmente significa racimo, racimo de uvas. Entonces no se cosechan, no se vendimian racimos de los matorrales. Esto para insistir Cristo que el fruto bueno sale del árbol bueno y que el fruto podrido, ahora me parece que sapros podría traducirse por podrido, porque lo que está podrido, de hecho si tú buscas en el diccionario sapros, en el diccionario griego, claro, sapros, te encuentras que uno de los significados es podrido. No, entonces me devuelvo a ese versículo. Ugarestin
ugarestin dendron calón, poyun carpón saprón. Porque no hay árbol bueno que produzca frutos podridos. Y de nuevo, no hay árbol podrido que produzca frutos buenos. Podrido es buena expresión, no la había encontrado antes. Podrido es buena expresión porque suelen pudrirse aquellas cosas que se dejaron pasar, se le dejó pasar su tiempo. Entonces aquí está hablando Cristo de espinas y de matorrales. Y con esas espinas y matorrales se está refiriendo a los dendron saprón. Se está refiriendo a los árboles malos, a los árboles podridos. Del árbol podrido, ¿qué sale? Pues salen espinas, sale veneno. Entonces, esa es la característica de muchos de los adversarios de Cristo. Y ahora aplica la misma idea al caso de los seres humanos. Juagathos, si te das cuenta cómo aparece aquí, otra manera de decir bien, ¿no? O lo bueno. Juagathos anthropos, ectu agathú thesaurú tescardías, profereito agathón. El hombre bueno, de su buen tesoro, del buen tesoro de su corazón, del buen tesoro del corazón, proferei. Profero, pro es hacia adelante, proferei es sacar hacia adelante, ofrecer. Una traducción bonita de profero es ofrecer. Entonces, el árbol ya no es árbol, es persona. Coagazos anthropos. El buen hombre, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ofrece lo bueno, toagazón, ofrece lo bueno. Kai, joponeros, ectuponeru, proferi, toponerón. Fíjate los juegos de palabras, ¿no? Agazos, agazú, agazón. El hombre bueno, del buen tesoro, saca lo bueno. Ectuponerú, entonces, kai joponeros, entonces el hombre se entiende poneros anthropos, kai joponeros, el hombre malo, ectuponerú, profere, de lo malo, de su corazón malo, profere y toponerón, ofrece lo malo. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta el ofrecer? Porque es que tanto la bondad como la maldad realmente se ofrecen. Uno podría decir que la maldad se impone, que la maldad, uno podría decir eso. Pero la verdad es que la verdad es que la maldad, cuando es astuta, no se impone, sino que la maldad astuta se ofrece, se insinúa, seduce. Por eso me gusta traducir profero por ofrecer. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ofrece lo bueno. Y el malo, de lo malo que lleva adentro, se entiende, ofrece lo malo. Egar periseumatos cardías, la ley tostomautu. ¿Por qué? De periseumatos. Periseuma. A ver, periseuma es lo que está en abundancia, lo que se desborda. Del desbordamiento del corazón habla stomautu. Stoma es la boca. Habla la boca. De lo que abunda en el corazón, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Bueno, ahí tenemos esta enseñanza que es muy clara, que es muy bella y que tiene sus sutilezas. Yo las aprecio, Les doy gracias a Dios que nos permite acercarnos al texto griego, porque esas sutilezas ayudan a percibir muchas cosas. La enseñanza general está clara, no te creas gran cosa, ni gran líder, ni gran corrector de los demás, ni gran maestro. Empieza por limpiar por dentro
y entonces podrás realmente servir a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.